Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar, ya después de que sabemos prácticamente cuáles son las diferencias que voy a analizar en la conciliación fiscal. Entonces, ahora sí vamos a hablar ya de la parte legal, de lo que sucede con la conciliación fiscal. O sea, el decreto 1998, ¿sí? El reglamentario 1998. Entonces, ahí ya vamos a hablar de lo que sucede en la conciliación fiscal, que es la conciliación fiscal como tal, y ya ahí entramos más en el detalle. Pero esto que nosotros acabamos de hablar es el fundamento para yo entender cuáles son esas partidas que son conciliatorias, ¿correcto? Y cuáles son las partidas que van a ir allá en el 2516. Si yo tengo claro eso, me va a quedar muchísimo más fácil que si no tengo claro ese punto. Entonces, conciliación fiscal. Entonces vamos a ver qué es la conciliación fiscal. Por allá atrás al comienzo dijimos que ¿qué? Dijimos que el artículo 772 raya 1 del Estatuto Tributario fue en el que quedó esta parte de la conciliación fiscal. Eso lo traía el artículo 137 de la ley 1819, que es el que está aquí en la parte superior. Entonces, fíjense que dice, ojo con lo que dice aquí, porque el detalle es el que nos va a decir si sí estamos obligados o no estamos obligados. Porque a veces, después de leer esto, la pregunta, ¿yo estaré obligado o no estaré obligado? Entonces vuelve y se pregunta si estoy obligado o no estoy obligado. No, aquí lo dice claramente, dice, los contribuyentes, ahí ya, obligados a llevar contabilidad, deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos normativos contables, o sea las NIF, ¿sí? Dependiendo el grupo, y las disposiciones de este estatuto. Lógicamente la ley fiscal aquí trata globalmente los nuevos marcos técnicos normativos, pero cada uno va a aplicar lógicamente el grupo al cual pertenece. Si está en el grupo 2, pues va a aplicar NIF para pymes; si está en el grupo 1, NIF plenas o simplificado, ¿correcto? Si está en el grupo 3. Listo, entonces ya aquí está claro, que sea contribuyente, que esté obligado a llevar contabilidad, deberá que llevar un sistema de control de las conciliaciones, de las diferencias, perdón, una conciliación entre lo contable, NIF, y lo fiscal. Y pone una notaza aquí súper grande encima que dice: el incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad. Así lo dijo el artículo 137 de la ley 1819. Pero lógicamente esto es como el ley, es el global, ¿cierto? Es lo genérico. Entonces tenemos que entrar posteriormente ¿a qué? A reglamentarlo. Lo reglamentan con el 1998 y al reglamentarlo con el 1998 queda de la siguiente manera. Entonces, dice, conciliación fiscal es una obligación de carácter ¿qué? Formal. De carácter formal. Es un sistema de control o conciliación mediante el cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad deben registrar las diferencias entre la aplicación de los marcos técnicos normativos y las disposiciones de este estatuto tributario, que fue todo lo que acabamos de estudiar anteriormente, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora nos vamos para acá, porque es que la conciliación fiscal está compuesta por el control de detalle, primer punto, ¿sí? Y ya vamos a ver el siguiente. Entonces vamos a analizar el primer punto por el que está compuesta la conciliación fiscal. Está compuesta por, primero, el control de detalle. ¿Qué es el control de detalle? Es una herramienta de control implementada de manera autónoma por el contribuyente. Óiganlo bien, por el contribuyente, manera autónoma. O sea, nos dijeron: oiga, usted, señor, mire a ver cómo lo hace, pero haga un control de detalle. ¿Y qué contiene ese control de detalle?
contiene las diferencias que surgen entre la aplicación de los marcos técnicos y las disposiciones del estatuto tributario, pero detalla las partidas conciliadas. Entonces aquí en este punto es donde entra a ser muy importante el software que ustedes estén manejando, ¿sí? Que nos lleve este control de detalle, ¿sí? Entonces el control de detalle, para poner un ejemplo, ¿qué va a pasar? Simplemente yo tengo, desde el punto de vista contable, yo tengo mi propiedad, planta y equipo en 100 pesos, pero resulta que desde el punto de vista fiscal la tengo en 80 pesos. ¿Por qué? Porque pues desde el punto de vista contable está revaluada, ¿sí? Y desde el punto de vista fiscal fue lo que me costó 80, entonces tengo una diferencia de 20. Entonces, si me llegan a mí a preguntar dónde está esa diferencia, pues decir, oiga, mire, esta diferencia quedó contabilizada el día tal que la compré, o que ahí está la escritura, en la escritura dice 80 pesos, ¿cierto? Ahí está el avalúo, ¿sí? En el comprobante número X, que fue donde hicimos la revaluación, ahí está como soporte el avalúo, que dice que es 100 pesos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, la diferencia es de ¿cuánto? De los 20 pesos, que es la que está registrada aquí en el 2516. Pero eso me lo tiene que dar automáticamente el sistema para que sea más fácil y sea tranquilo el procedimiento. ¿De qué forma lo maneja el sistema? Pues cada software tendrá su forma de construirlo, de manejarlo, con complementos, sin complementos, en fin, como esté elaborado el software en su esencia. Entonces, lo importante es que me dé la información del control de detalle. Muy bien, entonces fíjense que esto es muy importante porque aquí adelante la ley nos dijo a partir de cuándo es obligatorio y cómo es la cosa. Ya lo vamos a ver, pero que nos quede claro cuál es el control de detalle, ¿correcto? Entonces, ahora nos vamos, ¿qué debe tener mínimo el control de detalle? Entonces, deberá reflejar de manera consistente el tratamiento fiscal de las transacciones de hechos económicos que generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y lo fiscal, ¿sí? Deberá reflejar consistentemente, ¿cierto?, el tratamiento de las transacciones. Entonces, consistentemente, ¿qué era? Consistentes, pues, que tenemos nuestro avalúo, y consistentes de que tenemos nuestra escritura, ¿correcto? Deberá garantizar la identificación y detalle de las diferencias, así como el registros contables a los cuales se encuentra asociadas. Entonces simplemente se llama el registro contable y ahí está, ¿correcto? Registrar las transacciones en pesos colombianos de conformidad con lo establecido en el artículo 868 del Estatuto Tributario. Ya sabemos que todo va en ¿qué? En pesos colombianos. Entonces, ese es el detalle. ¿Listo? Como mínimo, dice. Bueno. Y la segunda parte de la conciliación fiscal está compuesta ¿por qué? Por el reporte de conciliación fiscal. O sea, toda esta parte va de alguna manera interna para la información en caso de una revisión del detalle. Pero aquí viene el segundo, que es el reporte de conciliación fiscal. Dice, corresponde al informe consolidado de los saldos contables y fiscales, donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de las NIF y del estatuto tributario. Este reporte, óiganlo bien, aquí ya comienza. Este reporte constituye un anexo de la declaración de renta y complementarios y hará parte integral de la misma. Por eso al comienzo yo les decía algunas cosas. Bueno, si nosotros ya hicimos la declaración, ¿cierto? Y nosotros ya tenemos el estado financiero a 31 de diciembre. Ahora lo que vamos a hacer es la conciliación. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta al hacer la conciliación que tenemos situaciones especiales ahí, errores o cosas especiales, materiales o de importancia relativa, que tiene importancia relativa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí era donde yo les decía, oiga, en ese caso tocaría ¿qué? Hacer alguna corrección. ¿Por qué razón? Porque dice, este reporte constituye un anexo de la declaración de impuestos y hará parte integral de la misma. ¿Correcto?
Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos con la conciliación fiscal. Ok, aquí hay algunas cositas que son interesantes que de alguna manera los trae el 1998. Cuando el contribuyente corrija la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, también deberá corregir ¿qué? El reporte de conciliación fiscal y el control de detalles si a ello hubiere lugar. Entonces, ahí está. Entonces, todo va con todo, amarrado, ¿cierto? Cuando las diferencias no correspondan a los sistemas de reconocimiento y medición de los marcos técnicos normativos y el estatuto tributario, no será necesario llevar herramienta de control de detalle. Bueno, estas son cosas de que el control de detalle también lo pueden utilizar para el reconocimiento y medición y otros tipos de impuestos y bueno, en fin. Digamos que yo después de que ya monto mi control de detalle en el software y todas estas cosas, pues yo lo voy a adaptar a lo que yo necesito, ¿cierto? Ya ahorita, en este momento ya tenemos el 2516, ya tenemos toda la información, tenemos todo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues adaptar la situación contable y fiscal y organizarme, nuevamente reorganizarme para mirar y dejar todo lo mejor posible para que cuando yo vaya a hacer este tipo de reportes todo salga de la mejor manera, ¿correcto? Entonces ese es como el planteamiento, pero pues ahí lo dice. Listo, entonces ahora viene este punto que es supra importante. Sujetos obligados a presentar el reporte de la conciliación. A presentar, oiganlo bien. Dice lo siguiente. Son los contribuyentes, siempre hace énfasis en contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a llevar contabilidad, óigalo bien, o aquellos que de manera voluntaria decían llevarlo. ¿Sí? Este es un anexo al que al formulario 110. ¿Correcto? Ahí está claro quiénes son. No. Ahora vamos a ver quiénes no están obligados a presentarla. Dice, no están obligados a presentar a través de los servicios informáticos electrónicos el reporte de conciliación fiscal. ¿Quiénes? Los contribuyentes que en el año gravable objeto de conciliación hayan obtenido ¿qué? Ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VTs. ¿Correcto? Entonces, estos no están obligados a ¿qué? A presentar a través de los servicios informáticos, que son 1.433.655.000 para el año 2017. Entonces, estos de aquí para abajo no están obligados a ¿qué? Inferiores. No están obligados a ¿qué? A presentar a través de los servicios informáticos. Pero sí están obligados a elaborar la conciliación y tenerla por si al caso se la pregunta, ¿correcto? Por si al caso la DIAN llega a hacer alguna revisión, le puede pedir la conciliación, por lo tanto hay que elaborarla. La elabora, pero no la envía. Los únicos que la envían son los que tienen estos ingresos brutos superiores a esta cifra. ¿Correcto? Y aclara, importante, los ingresos brutos fiscales incluyen todos los ingresos, tanto ordinarios como extraordinarios. Y entre los ingresos ordinarios se deben tener en cuenta los que, los correspondientes a las ganancias ocasionales. Entonces hay que tener cuidado ahí con eso, porque cuando vayamos a sacar el tope para presentar o no presentar, enviar a la DIAN o no enviar, tenemos que tener en cuenta este puntico, porque a veces de pronto una ganancia ocasional de esa es la que nos da la posibilidad, nos da la obligación, mejor digamos, de presentar esto a la DIAN, este reporte. Muy bien, entonces fíjense que ahí vamos aclarando cosas desde el punto de vista legal. Bueno, y aquí vienen otros puntos del 1998. ¿Qué más puntos vienen del 1998? Los obligados a llevar contabilidad o quienes decían llevarla voluntaria deberán actualizar ¿qué? El RUT con el grupo contable. Eso ya lo hicimos hace tiempo, pero bueno, quienes no lo hayan hecho, apurarse a hacerlo. Pero eso ya lo hicimos con qué grupo contable. También dice,
El contenido, especificaciones técnicas y plazos de presentación de la conciliación serán prescritos por quién, por la DIAN. La DIAN es la que va a decir en qué fecha, ¿cierto? Ya lo dijo en la resolución 020 para este año, ¿correcto? Que va a ser ahorita en octubre. ¿Listo? Asimismo, el director de la DIAN podrá determinar los contribuyentes que van a presentar el reporte de conciliación como anexo, ¿correcto? O sea, él tiene la facultad. O sea que si por algún motivo le llega algo que tiene que presentarlo, o genéricamente dice tales empresas de tal sector tienen que presentarlo, él tiene la facultad. Ahí está el decreto reglamentario. Ojo, porque aquí aclara este punto, dice, no se encuentran obligados a la conciliación fiscal. ¿Los quiénes? Los no contribuyentes. Porque ya arriba en la definición dijo que ¿quiénes están obligados? Los contribuyentes, ¿correcto? Entonces no se encuentran obligados los no contribuyentes. Pero aclara lo siguiente, ¿los no contribuyentes de qué? Del impuesto sobre la renta y complementarios. Dice, salvo que por disposición especial se encuentren gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios por alguna de las operaciones o actividades que realice. A veces estos no contribuyentes realizan ciertas actividades. Si esas actividades están grabadas con el impuesto sobre la renta, pues lógicamente van a ¿qué? Van a clasificar, ¿correcto? Pues lógicamente tienen que tener en cuenta los ingresos que ya vimos anteriormente. Pero este es el planteamiento. Entonces, estos son aclaraciones que trae el 1998, ¿correcto? Ahí vamos. Y viene este punto que es también muy importante, conservación y exhibición de la conciliación fiscal. ¿Qué viene aquí? La conciliación fiscal deberá conservarse por el término de firmeza de la declaración de renta. Término de firmeza, ¿cuánto? 3 años, ¿cierto? Correcto, a partir del año 2017, entonces 3 años, al cual corresponda, ¿cierto? De conformidad con el artículo 60. O sea, pero los documentos contables los debemos conservar ¿cuánto? 5 años, ¿cierto? Dice, la conciliación fiscal tendrá pleno valor probatorio en los términos de los artículos 772 a 775 del Estatuto Tributario, la contabilidad como prueba. Pero ¿qué pasa aquí? Acuérdense que dice que se podrá tener la contabilidad como prueba. La conciliación fiscal tendrá pleno valor probatorio, ¿correcto? Entonces, la contabilidad como prueba, de alguna manera, como está la parte contable, está la parte fiscal, ahí tienen toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no llevamos la contabilidad de acuerdo a las NIF, cuando necesitemos probar algo, ¿qué va a pasar? Simplemente nos van a decir, oiga, no están llevando la contabilidad como debe ser, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, miremos otra. Prescripción del reporte de conciliación fiscal. Prescripción. Ya está claro que el formato para el reporte de conciliación fiscal debe ser definido ¿cuánto? Con 2 meses de anterioridad del último día del año gravable anterior, ¿cierto? Al cual corresponda la conciliación. ¿Por qué razón? Porque si nos pasa lo que nos venía pasando, ¿se acuerdan la información exógena? Que nos la colocaban encima de la fecha y posteriormente hicieron esta misma reglita que deben tenerla hecha, o sea, antes del mes de octubre, antes del 31 de octubre del año inmediatamente anterior, ya debe estar cómo se debe presentar. ¿Para qué? Pues para organizar toda la parte contable, organizar todas las cosas para que en el año nos quede perfectamente bien organizado el tema fiscal. Pero lea esto que es muy importante. Dice, para el año gravable 2018 se prescribirá el formato de reporte de conciliación fiscal, las especificaciones técnicas y plazo y condiciones a más tardar el 31 de octubre, que fue lo que les acabé de decir, ¿correcto? Pero hay unas condiciones aquí especiales. ¿Por qué razón? Porque como en el año 2017 venimos como atrasados en el esquema, en la situación, pues lógicamente para el año 2018 ya nos vamos a poner al día, digamos, la DIAN, el gobierno se va a poner al día en el punto. Entonces dice, las condiciones y requisitos de control de detalle a que se refiere el decreto aplicarán a partir del año gravable 2018. O sea, en el 2018 nosotros ya debemos tener debidamente estructurado en nuestro software y todas las cosas el nivel de detalle, ¿cierto? El control de detalle, perdón.
En todo caso, para el año 2017, si nos llegan a pedir cuáles son las diferencias, de dónde salieron, pues también me va a tocar mostrarlo de alguna manera. O sea, debe probar las diferencias, ¿correcto? Eso está el balón del lado de la empresa, que es la que tiene que probar las diferencias. Bueno, muy bien. ¿Y el incumplimiento? ¿Qué pasa con el incumplimiento? En el incumplimiento de la obligación formal de la conciliación se considera, dijimos que una irregularidad en la contabilidad, sancionable de acuerdo con el artículo 655 del Estatuto Tributario. Y bueno, y ahí cuando se va al 655 tiene un poco de sanciones, que la sanción de libros, ¿sí? Entonces ahí da unas cifras que ni para qué vemos eso, porque realmente la idea es que sepan que es el artículo 655, pero por allá no vamos a llegar, ¿correcto? La idea es que todos hagamos nuestra conciliación y tengamos todo en orden. Pero hay ese incumplimiento. Y la moneda funcional, entonces dice, cuando el contribuyente lleve su contabilidad en una moneda funcional diferente, por eso el 2516 trae ahí una columnita para este caso, ¿sí? Al peso colombiano, para efectos fiscales deberá tener a disposición de la administración el detalle de la conversión de la moneda funcional al peso colombiano, porque siempre lo vamos a tener que presentar en ¿qué? En pesos colombianos, ¿correcto? Entonces simplemente ahí trae una casillita en donde dice moneda funcional para hacer las conversiones y todas las cosas, pero normalmente lo tenemos en ¿qué? En pesos colombianos. Entonces si lo tenemos en otra moneda funcional, debemos hacer la conversión a pesos colombianos y tener claro cómo fue que hicimos esa conversión. Listo, entonces ahí hemos avanzado de una forma importante en todo lo que tiene que ver con la conciliación fiscal. Y entonces ahora sí llegamos al formato 2516. Entonces, el formato 2516, ¿qué nos dice? El formato 2516 nos dice, oiga, aquí tenemos una serie de secciones. Esta serie de secciones es la que nos va a dar toda la información de la empresa. Porque ustedes van a ver, y en la medida en que entren, miren, realmente ahí está toda la información de la empresa. Inclusive cosas que no tienen muchas veces que ver exactamente con el impuesto de renta como tal, ¿sí? El mismo impuesto diferido pues realmente es un cálculo un poco aparte, o sea, sí es un impuesto, pero digamos que con el impuesto corriente no tiene que ver en cierta forma, ¿cierto? Pero nos están pidiendo toda la información, ¿correcto? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Diligenciarlo, no queda otro remedio que diligenciarlo. Entonces, este formato 2516 tiene una primera sección que es la famosa carátula, en donde se registran todos los datos básicos del contribuyente. Ahorita más adelante le echamos una miradita al formato y ahí vamos a ver ciertas cosas. Entonces, una carátula en donde están todos los registros, todos los datos, perdón, donde se registran todos los datos básicos de la empresa. Luego viene el patrimonio, ¿cierto? Ahí viene el estado de situación financiera, el ESF, estado de situación financiera, y ahí ¿qué tenemos? Entonces se registran todos los saldos contables y las diferencias resultantes, ¿cierto? ¿Entre qué? Pues entre la parte contable y la parte fiscal. Y corresponderá a un menor valor o a un mayor valor dependiendo la situación, ¿sí? Partiendo de la parte contable y vamos a llegar a la parte fiscal, o sea, a la declaración de renta. ¿Qué? La parte fiscal pues van a ser ¿qué? Los datos que consignó en la declaración de renta. Y dice que debe corresponder al declarado en la declaración de renta y complementarios, a lo declarado en la declaración de renta y complementarios. Entonces, esa es ¿qué? La segunda parte. La tercera parte encontraremos el famoso ERI, ¿sí? La renta líquida. En la renta líquida pues se registran todos los datos contables del estado de resultados, ¿sí? Pero abajo trae toda la parte del otro resultado integral también para informarlo, ¿correcto?
Y las diferencias, pues ahí vamos a registrar que pues las diferencias de lo que vimos hace un ratico atrás. Todas las diferencias entre la parte contable y la parte tributaria. El menor valor o el mayor valor para llegar a la parte fiscal. ¿Sí? Y vuelve y hace énfasis. El valor de la parte fiscal que yo tengo ahí en el 2516, versión 1, debe corresponder a ¿qué? A lo que se fue en la declaración de renta y complementarios. ¿Correcto? Entonces ahí vamos. Impuesto diferido es la sección 4. Impuesto diferido. Dice, corresponde al reporte del impuesto diferido a que dan lugar las diferencias temporarias entre las bases contables y bases fiscales o créditos fiscales a que tiene derecho el contribuyente. Entonces, ¿qué pasa en el impuesto diferido? Entonces, voy a colocar un ejemplo sencillo sobre el impuesto diferido para que ustedes tengan la imagen. Entonces, simplemente voy a coger un solo rubro y lo vamos a entender así fácil. Entonces, dijimos que el edificio o la propiedad, planta y equipo, yo lo tengo en mi parte contable en 130 pesos. ¿Cierto? Yo hablo en pesos así, son millones de pesos, pero para que no tengan que ponerse a hacer cuentas, sino así sencillito. Entonces yo lo tengo en la parte contable NIF 130 pesos. Pero la parte fiscal, o sea, la base fiscal es de 100 pesos. Entonces tengo una diferencia de ¿cuánto en el edificio? Tengo una diferencia de 30 pesos. ¿Cierto? Entonces, a esa diferencia de esos 30 pesos se le denomina, ¿cómo se le denomina? Diferencia temporaria. Entonces, esa diferencia temporaria sobre esos 30 pesos es la cifra sobre la cual yo voy a calcular. Aplicándole la tasa correspondiente, voy a calcular el impuesto diferido para esa propiedad, planta y equipo. Entonces, cogemos esos 30 pesos. Esos 30 pesos, si yo lo multiplico por la tasa, vamos a decir que el 33%, que para el año grabable 2017 fue el 34%, ¿cierto? Vamos a decir, o el 34%, cualquiera de las dos prácticamente nos da ahí la cifra. O sea, es la tasa que esté vigente en el momento en que yo estoy haciendo la situación, ¿correcto? Que estoy haciendo el cálculo. Entonces, estamos hablando de 30 por 33% o 34%, me da los mismos 10, digamos. Son 10. ¿Correcto? 3 por 3, 9 punto y piquito. Digamos que 10 para facilitar la situación. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos 10 va a ser el ¿qué? El impuesto diferido que voy a tener que pagar. Vamos a suponer que si el año siguiente al que estamos hablando yo vendiera ese edificio, lo lógico sería que yo lo vendiera en 130 pesos. ¿Por qué lo debo vender en 130 pesos? Porque le hicieron el avalúo y ese es el valor que trae NIF y lo más posible es que yo lo venda en 130 pesos. ¿Cierto? Si yo lo vendo en 130 pesos el año siguiente y traigo un costo fiscal de 100 pesos, lógicamente voy a tener una utilidad de 30 pesos en el año siguiente, o sea, cuando lo realice, cuando lo venda, cuando lo tenga que declarar. Entonces voy a tener una utilidad de 30 pesos, ¿correcto? Como le hice el cálculo sobre el 33% o el 34%, se supone que está a menos de 2 años, ¿sí? Si estuviera más de 2 años, pues tendría que manejar el 10% de como tasa, ¿correcto? Que sería de la ganancia ocasional. Entonces, ¿qué pasa? Esos 10 pesos, ¿sí?, que tengo que pagar cuando yo lo venda, ¿sí?, serían los que yo tengo que dejar registrados este año como ¿qué? Como impuesto diferido. Entonces voy a decir en mis estados financieros del año 1, o sea, de este año, cuando yo estoy haciendo el cálculo, voy a decir gastos, impuesto diferido, 10 pesos. Contra, impuesto diferido por pagar, 10 pesos. Listo, ya quedó registrado. O sea, ya están en mis estados financieros de este año. El año entrante, cuando yo venda mi edificio,
pues lógicamente cuando haga el cálculo voy a tener venta 130, costo 100, utilidad 30 y voy a tener que pagar ¿cuánto? 10 pesos. Pero como yo ya en mi contabilidad lo tengo provisionado, simplemente lo que hago es debitar el pasivo, debitar el impuesto diferido por pagar, ¿cierto? Y ya contra el banco, contra lo que sea que haya que pagar, ¿correcto? Entonces, en ese momento es que se le da aplicación a ese impuesto, a ese impuesto diferido por pagar, ¿sí? Si se dan cuenta, ya lo tenía. Entonces, el estado financiero del año 1, o sea, de este año, me quedó debidamente presentado porque ya me quedó con un gasto por impuesto diferido de una posible venta de un activo que voy a tener. Y otra pregunta que me hacen, ¿y ese se debe hacer todos los años? Sí, ese se debe hacer. Ya después de que uno lo hace la primera vez que lo hicimos en el ESFA, simplemente lo que hacemos cada año es recalcular las diferencias temporarias, sacar el nuevo dato por si hay alguna variación y hacer el ajuste para que nos quede el impuesto diferido nuevo cada año. Entonces, ese es el planteamiento del impuesto diferido. Entonces, es una explicación muy sencilla para que lo recuerden, porque pues es difícil ponernos a detallar muchas más cosas, ¿correcto? Pero lo que me interesa que quede, digamos, claro en esta conferencia, me interesa es la parte conceptual, porque es con lo que nosotros resolvemos las situaciones y con lo que nosotros realmente nos vamos a defender. Bueno, viene el otro punto, que son los ingresos y la facturación. Corresponde a la conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida en el periodo. Entonces simplemente allá va a haber en el 2516 va a haber uno que se llama ingresos y facturación. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerda que hablamos de la parte de la fidelización, que se llevaban primero como un pasivo, entonces, y posteriormente como un ingreso? Entonces tiene ya como 3 columnitas en donde se puede verificar si ya tenía algún pasivo diferido y lo llevamos en ese año como ingreso, pues ahí me va a decir cuánto llevó como ingreso ese año, ¿cierto? Normalmente, ¿qué va a pasar? En la parte de la facturación, pues lo que va a pasar en la gran mayoría o en el 90% de las empresas es que va a tener el valor de la facturación correspondiente al año, ¿sí? O sea, no va a tener mayor problema. Pero es para esos casos especiales que se presentan, de que traslada los riesgos y ventajas en otro momento, en un momento diferente, entonces toca entrar a conciliar. Pero no es el caso de todas las empresas, entonces digamos que en la gran mayoría no sucede esa situación. Luego viene, perdón, se movió acá. Luego viene la sección de los activos fijos. Entonces corresponde a la conciliación de todos los activos. Entonces, pero los conceptos están detallados. Entonces, hace un ratico les decía de los activos. Le van a pedir tanto la parte contable como la parte fiscal, ¿cierto? Dijimos que la parte contable pues manejaba algunos al valor razonable, otros al costo, otros maneja diferentes tipos de acuerdo a la NIF. Pero la parte fiscal sí maneja el famoso costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un cuadrito en donde está toda la parte contable, en donde hay que explicarla toda. Las adiciones, los activos que se dieron de baja, cuáles se reevaluaron, ¿sí? En fin, todo el planteamiento contable. Y al otro ladito va a haber uno que va a ser toda la parte fiscal, ¿cierto? Cuánto se solicita por depreciación, cuál fue el costo del activo, cuánto se solicita por depreciación, o sea, lo que nos vale desde el punto de vista fiscal. Entonces ellos van a tener toda la información con este formato al detalle. ¿De qué? De los activos fijos. Y luego viene el famoso resumen, ¿sí? Este famoso resumen, ¿qué hace? Este famoso resumen simplemente automáticamente va a sacar las cifras de todo lo que se incluyó arriba. Entonces él va a hacer el resumen. Entonces simplemente va a sacar un resumen del estado de situación financiera, en donde va a decir la cuenta contable, ¿cierto? La cifra contable y la cifra fiscal, ¿sí? La diferencia, ahí van a estar en el reporte. Lo mismo en el estado de resultados. Entonces eso es lo que trae el formato 2516, y trae un anexo 1 que está el contenido del formato, y trae un anexo 2 que es la forma de diligenciarlo.
Entonces, por favor, como ustedes están trabajando en eso y van a trabajar en eso, lo primero que uno hace es que leer las instrucciones. Si yo leo las instrucciones, entonces voy a poder diligenciar fácilmente el formato. Si no leo las instrucciones, entonces voy a tener problemas y cuando termine de pronto no me va a coincidir las cifras porque van a haber unos puntos de cruce. Ahorita más adelante les voy a comentar unos punticos ahí que vienen también dentro de la situación del formato 2516 para tenerlos en cuenta. Bueno, este es un punto importante para todos aquellos que llevan contabilidades y que llevan información financiera para las microempresas. Dice lo siguiente: los contribuyentes que a 31 de diciembre del año grabable con objeto de la conciliación pertenezcan al grupo número 3 privado, ¿cierto? Grupo 3. Y que en el mismo periodo hayan obtenido ingresos brutos fiscales inferiores a 45.000 VTs, deberán diligenciar las secciones correspondientes únicamente ¿a qué? A la carátula, al estado de situación financiera y al ERI, ¿cierto? CR. Las demás secciones podrán diligenciarse si así lo considera necesario. O sea, si la DIAN llega a revisar una microempresa de estas, lo único que le van a exigir son el 1, el 2 y el 3. O sea, la carátula, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Los otros son potestativos de la empresa si los quiere hacer o no los quiere hacer. Entonces, esa es una situación especial para que la tengan en cuenta todas aquellas personas que manejan esto así. Bueno, y viene el plazo para presentar la información. Entonces, vamos, me permiten un segundito, voy a hacer un cambio de archivo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver los reportes, ¿cierto? Anexos al reporte de conciliación fiscal. Entonces, la primera sección. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nos solicita una serie de información. Es la información general de la empresa. Persona natural sin residencia. Si es persona natural sin residencia. Si es contribuyente del régimen tributario especial, si es entidad cooperativa, en fin. Si tiene obras por impuestos en SOMAC, ¿cierto? Si es nueva sociedad SOMAC, ¿sí? Obligado a aplicar sistemas especiales de valoración de inventarios, el costo de los inventarios establecidos por el sistema de juego de inventarios, ¿sí? Entonces, digamos que para no ir tan lejos, está toda la información de la empresa, ¿correcto? Nosotros la conocemos muy bien, entonces no hay ningún problema. Entonces, correcto, la moneda funcional, en fin, todas las cosas que tienen que ver con la empresa. Luego, posteriormente, yo resumí este formato de esta manera porque el formato es supremamente largo. Entonces lo resumí de esta manera con el ánimo de presentarles algo más sencillo y poderlo hacer de una forma más rápida, ya que el tiempo es corto. Entonces tenemos que los ingresos, ¿cierto? En el estado de resultados
En el famoso ERI tenemos que los ingresos, pues aquí hay 110 formas de ingreso. Los costos, hay otro tanto de costos. Ahí está por cuenta, discriminado todos los ingresos, toda la información, si son del exterior, si son nacionales, si son en zona franca, todo lo que ustedes necesitan tener. Simplemente es localizar el renglón y ubicarlo, y entonces nos da pues la parte contable y posteriormente el menor valor o el mayor valor fiscal para llegar a qué, al valor de la declaración de renta. Entonces eso viene siendo en el qué, en el ERI, ¿cierto? O sea, en el estado de resultados. Ahora, en estas diferencias que hay aquí en la parte, entre la parte contable y la parte fiscal, ¿cierto? En esas diferencias del ERI, o sea, el estado de resultados, dijimos que habían unas diferencias que eran de tipo permanente y otras de tipo temporal. Entonces, una situación que hay que hacer es entrar y revisar cuáles son las diferencias de tipo temporal y de tipo permanente. ¿Para qué? Para poder hacer una conciliación, pero viene siendo lo mismo, ¿cierto? O sea, la diferencia, las que aumentan o las que disminuyen, ¿cierto? Si son temporales o son permanentes, y lógicamente vamos a tener que llegar de la utilidad contable a la utilidad fiscal, siempre, ¿sí? Ese va a ser el punto clave, el punto de referencia, siempre cualquier conciliación pues va a ir del contable al fiscal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Esa es la parte que viene aquí abajo. El estado de situación financiera, pues lo mismo, aquí tiene los activos y lógicamente va a tener cuenta por cuenta. De acuerdo a su estado financiero, pues ahí lo va a tener, ¿correcto? Los pasivos también cuenta por cuenta y va a tener el patrimonio correspondiente, ¿sí? Listo, entonces aquí va a tener el valor contable, el efecto de la conversión cuando sea necesario, ya lo dijimos en qué momento es. Listo, de lo contrario, por lo contrario simplemente va a ser el valor contable, el valor fiscal que resta, el valor fiscal que suma, y vamos a llegar al valor fiscal, ¿correcto? Entonces, la diferencia, ¿correcto? Y vamos a llegar al valor fiscal, que es la declaración de renta. Entonces, hay que coger rubro por rubro, revisarlo, mirar ustedes que conocen su empresa, saben cómo lo están, por ejemplo, las inversiones, si la están manejando al costo amortizado, si la están manejando al valor razonable, en fin, y ahí van a tomar las diferencias. Luego viene la parte de los activos y los pasivos por impuestos diferidos. Entonces ahí me pregunta varias cosas, las diferencias temporarias, la base fiscal, la diferencia temporaria, las permanentes, el saldo del impuesto diferido, ¿sí? Los ajustes que hicimos, el saldo del impuesto diferido del año anterior, qué variaciones, la tasa que aplicó para el impuesto diferido, ya lo sabemos, en fin. Toda esta información que ustedes tienen ahí, los impuestos pagados en el exterior, también me va a preguntar sobre la renta presuntiva, me va a preguntar sobre las pérdidas fiscales, o sea, ahí va a estar toda la información. Lo que le comentaba sobre la parte de la facturación emitida en el periodo, ¿cierto? Lo que fue ingreso contable, el pasivo por ingreso diferido. Entonces aquí está en la venta de bienes, en la prestación de servicios, los otros ingresos, ¿cierto? Entonces ahí está, simplemente pues es coger y de acuerdo a la información hacer nuestro, consignar los datos aquí. Luego viene la parte de los activos, viene la parte de los datos contables. Como les explicaba hace un rato, viene toda la parte
del detalle. Todo este detalle de los datos contables, lógicamente, los podemos tener fácilmente ¿en dónde? En nuestras notas a los estados financieros. Toda esa información va a estar ahí lista y ya como sabemos qué es lo que nos piden, pues vamos a adaptar nuestra información para tener todo esto fácilmente recuperable en el momento en que necesitemos. Hasta luego. Como les comentaba, en la parte contable, pues vamos a tener todo con el anexo prácticamente de las notas a los estados financieros, pero aquí en la parte fiscal, pues también me están pidiendo toda la información, ¿sí? Las transferencias, la depreciación acumulada, toda la parte de la depreciación realizada, todo el planteamiento está aquí, simplemente es coger y consignarlo ahí para que ellos tengan esta información. Ya les voy a mostrar aquí abajo una conciliacióncita que me parece importante. Digamos que este podría ser un esquema para sintetizar la conciliación fiscal en el ERI, ¿cierto? Entonces tenemos el valor contable en los ingresos, tenemos el menor valor fiscal y el mayor valor fiscal, 80.000, 135.000. Entonces el ingreso grabado para el periodo, los ingresos grabados son de, o sea, lo que declaramos fue 355.000. En los costos también tenemos lo mismo, el valor contable fue de 130.000, el menor valor fiscal fue de 34.000, el mayor valor fiscal fue de 35.000. Entonces el costo deducible va a ser de ¿cuánto? De 131.000, ¿sí? Que es este manejo acá de las diferencias, ¿correcto? Los gastos, ¿qué vamos a tener? Los gastos fueron 70.000, ¿sí? El menor valor fiscal fue 47.000, el mayor fiscal fue 60.000, entonces el gasto fiscal va a ser 83.000. Esto es lo que va a la parte, los 355, los 131 y los 83 de la última columna es lo que va en la declaración de renta. Por lo tanto, desde el punto de vista contable, la utilidad fue de 100 millones, ¿cierto? ¿Sí? El menor valor fiscal fue de 161, el mayor valor fiscal fue de 230 millones, perdón, 161 millones y 230 millones, y por lo tanto llegamos a ¿cuánto? A 169 millones de pesos, que es la parte de lo que yo declaré. ¿Listo? Entonces digamos que ese pues es una síntesis sencilla de la conciliación en la parte del ERI. Bueno, y vienen los plazos para la presentación. Eso sí, ya yo creo que ustedes los tienen muy detalladitos porque les toca estar pendientes de la fecha. Entonces, para los que tienen que enviar a la DIAN, entonces ahí tenemos el 0, el 9, el 20, a partir del 24 de octubre. Ahí se lo dejo un momentico para que lo revisen y cada uno establezca su fecha para que lo presenten a tiempo. Correcto, entonces ahí vamos. Bueno, muy bien, entonces digamos que ahí tenemos la información correspondiente y ahora nos vamos a ir para un punto ya que son de consideraciones ya de la hechura del formato como tal. Entonces dicen, las partidas, consideraciones, partidas incluidas en este formato se presentarán ¿en qué? En pesos colombianos,
sin decimales y sin aproximaciones. ¿Correcto? Ahí está, claro. Todos los valores se presentan en positivo, salvo las excepciones que se detallan más adelante. O sea, todos los valores van en positivo, pero hay algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Entonces más adelante las vamos a ver. ¿Qué sucede? Las celdas que están en gris o en oscuro no son diligenciables. O sea que no insistamos en diligenciarlas porque no se van a poder diligenciar. Bien sea porque se trata de un resultado de una operación o porque el concepto no aplica. Entonces, ahí está el detalle. Entonces no tenemos por qué diligenciarlas. ¿Qué más detalles hay? Excepto en la carátula, todas las celdas se diligencian con valores numéricos. Aquellas celdas que no deban llevar valor, ya sea porque no aplica para el contribuyente en particular o porque no registra movimiento en ese periodo grabable, se pueden dejar en blanco. No se requiere el diligenciamiento con el número 0. ¿Ok? Cuando el contribuyente durante el año grabable realice varios cierres contables, en todo caso la información a suministrar en este anexo debe corresponder al valor acumulado del año. Entonces está claro, ¿sí? O sea, el año para nosotros es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el acumulado que yo debo tener del año, ¿correcto? Entonces, estos son consideraciones que se deben tener en cuenta para el diligenciamiento del 25-16. Bueno, aquí está un poquito largo la teoría. Lo que está diciendo es que la información contable es la determinada de acuerdo a la NIF, ¿cierto? La parte contable es la determinada de acuerdo a la NIF. Básicamente lo que está diciendo. Aquí, el marco contable para las entidades del sector privado corresponde al decreto 2420. Ya al comienzo los estudiamos, ¿cierto? De igual forma, el marco contable para las entidades del sector público que sean contribuyentes del impuesto corresponden a las resoluciones que haya expedido la Contaduría General de la Nación. Por esa razón fue que al comienzo les mostré todas las resoluciones y todas las cosas para que complementen con esto. Luego viene otro punto muy importante. Aquí aclara que las remisiones que se hacen en el presente instructivo, porque este es el instructivo para diligenciar el 2516, a las NIF, dice, oiga, las NIF solo son enunciativas, lógicamente. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del grupo al que uno esté, en el que uno esté, o sea, al que le toque llevar las NIF, el grupo 2 o el grupo 1, dependiendo del grupo, entonces de acuerdo a eso, o al 4 o al 5, pues yo llevo la parte contable. Entonces ellos cuando están haciendo el instructivo y dicen es solo enunciativo, porque pues puede ser para cualquiera de los grupos, yo soy el que tengo que ubicarme en mi grupo para hacer la parte contable. Se recomienda diligenciar el formato en el siguiente orden: primero, la carátula; segundo, el impuesto diferido; tercero, los activos fijos; cuarto, los ingresos y la facturación; y quinto, el qué, el estado de situación financiera; y por último, el ERI. También dice que hay un renglón normalmente de otros conceptos ubicado en la mayoría de los grupos. Lo que va en ese renglón es lo que no va en ningún otro de los renglones. O sea, es el grupo, es el renglón donde se complementa la información que no se pudo incluir en ningún otro de los grupos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esta pregunta que es como la que me han hecho por ahí, que dice
¿quién debe firmar y presentar el reporte de conciliación fiscal? El reporte de conciliación fiscal debe ser firmado y presentado por el representante legal haciendo uso del instrumento de firma electrónica emitido por la DIAN. Entonces, es el representante legal quien tiene que firmar el reporte de conciliación fiscal. Es importante afirmar que la firma no se realiza en el formato del reporte como tal o en el prevalidador, sino que está materializada así. En el caso de la presentación a través de los servicios informáticos, pues lógicamente el planteamiento de la bandeja de entrada y de la firma y de todo que ustedes ya manejan con la información exógena, ya sabemos cómo se maneja. Entonces ahí tenemos, y me dice, según el procedimiento detallado, en este caso el sistema generará un formato 10006 con la marca de agua recibido, debidamente firmado como constancia de la presentación del reporte de conciliación fiscal. Digamos que ese es el caso que más se presenta. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta de que se nos terminó el tiempo, entonces vamos a dejar hasta acá y espero que toda esta información que les di en la tarde, que la recopilé, ya hemos hecho esta conferencia a nivel nacional en diferentes universidades. Espero que les sirva toda esta información y que puedan presentar a tiempo su reporte 2516. Entonces ya me despido. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Gracias, muy amables.